Bueno, buen día para todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, referente a tejido nervioso. Espérame un ratito, please. Ya. Voy a abrir mi otra presentación, esta no era. Bueno. Pueden ver allí, Lourdes. Sí, Permiso. doctor, yo veo. Buen día. Buen día. Ok, ahora sí. ¿La asistencia cómo se va a tomar? Y cuando esté culminando la clase van a ir poniendo en el chat, no antes, chicos. O sea, esa es mi metodología, no sé cómo se maneja la doctora Ali. Dale, gracias. Muy bien, estimados jóvenes, vamos a iniciar nuestra clase de hoy dando continuidad a tejidos básicos. Iniciamos el desarrollo del último tejido básico que vamos a analizar en este semestre y bueno, espero que la clase sea del agrado de ustedes y por sobre todas las cosas aprendamos un poquito. ¿Quién es la delegada de curso o el delegado de curso? Yo soy Belén Molinas. Belén Molinas. Sí. ¿Dónde estás, Belén? Acá estoy. Where? ¿En tu casa? Sí. ¿Qué tal está el clima, Belén? Nublado. Nublado, porque me decís que está nublado. Porque hay nubes grises. Hay nubes grises. Sí. Entonces, ¿estás viendo imágenes? No. 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 ¿Y por qué me decís que ves nubes y el tiempo está nublado? Porque la puerta está abierta y estoy viendo. O sea, veo desde acá. Ok. ¿Y la temperatura qué tal? Un poco frío. Refresca. ¿Por qué me decís que hace un poco frío? ¿Y por qué se siente? O sea, Porque se porque hay viento y se siente. ¿Y cómo sabe tu cuerpo que la temperatura ambiental está un poco baja? ¿Y por qué siento? Guay, ¿cómo? ¿Tenés idea? Y no No. sabría decirte. ¿Y desayunaste ya hoy? Sí, ¿Qué desayunaste? mixto, con jugo. Mix con jugo. ¿Y el jugo qué sabor tenía? A naranja. ¿Mm? A naranja. Sabor naranja. Sí, ¿Y cómo a sabes? naranja. ¿Cómo sabes que tiene un sabor a naranja? Porque siento también. Porque entonces sentí la temperatura ambiental y al final sentís también
la sensación gustativa del jugo, ¿verdad? Sí, Qué interesante. ¿Y qué color tenía el jugo? naranja. ¿Y cómo ves que es naranja? No sé, por la vista. Qué pregunta complicada. ¿Y tu mixto qué sabor tenía? Ah, jamón y queso. Jamón y queso. Entonces vos sos capaz de percibir el gusto, un sabor diferente que es propio del jugo de naranja que tomaste y lo acompañaste con mixto. ¿Tienen dos sabores diferentes o se percibe el mismo sabor? No, no es el mismo. No es el mismo. Ok, y cuando masticas, ¿te parece que ese mixto que llevaste en la boca se humedeció? Sí, ¿Con qué? con la saliva. Con la saliva. ¿Y alguna vez pensaste por qué cuando llevas la comida ahí a tu boca inmediatamente comenzaba a masticar sin pensarlo? No. Y esa masticación produce la trituración del alimento, del mixto que comiste, y ahora me decís que finaliza humedeciéndose. Sí, nunca pensé por qué. Muy bien, bienvenido. Gracias por interactuar conmigo de la edad de curso. Pues la idea era simplemente con ejemplo de rutina, llamarle la atención a ustedes. ¿Cómo podemos aprender tanto, sobre todo analizando algunos detalles de lo que hacemos a diarios y que eso sirva de base para que ustedes puedan aprender mucho de esta asignatura? Y traté de sacarle algunas cositas a la delegada de curso. Está un poco tímida parece, pero bueno, me dio algunas informaciones y vamos a comenzar un poco a hablar del tejido nervioso y todas las preguntas que hemos formulado a la delegada de curso. Quizás una vez que finalicemos este capítulo, ustedes ya sean capaces de un poco saber cómo y de qué manera nuestros organismos tienen la capacidad de percibir diferentes tipos de estímulos y cómo el organismo reacciona ante esos estímulos, dónde se transporta esa información y cómo se procesa la información. Y una vez procesada, a dónde se vuelve a transportar. Entonces, fíjese los ejemplos. La delegada me dijo que un día nublado hoy, luego me dice que el jugo de la naranja tenía un color naranja y que tiene un sabor a naranja y que comió mixto y el mixto tenía un sabor a jamón y sabor a queso. Entonces todo eso vamos a analizar y vamos a ver cómo y de qué manera nuestro organismo es capaz de um, identificar esos estímulos. Y luego la delegada dijo que no sabe con precisión cómo y por qué se produce la masticación, cómo se produce, cómo se humedece la comida transportada en la boca. Entonces quiere decir que probablemente hay algunas actividades funcionales de determinada estructura ¿ya? Que trabajan coordinadamente, como por ejemplo la masticación. La masticación implica una contracción y relajación del músculo macetero por anatomía y que permite lógicamente que la superficie masticatoria dentaria pueda triturar el alimento. Y durante ese fenómeno de la masticación, entonces en la cavidad bucal y fuera de la cavidad bucal tenemos unas glándulas epiteliales que se llaman glándulas salivales, que son glándulas exócrinas, que significa que su conducto se abre dentro de la cavidad bucal y que el producto de secreción constituye la saliva. Y bueno, porque la trituración, porque la masticación, entonces también promueve la salivación. ¿Eh? Entonces todo eso vamos a analizar un poquito. Eso hace que
la clase de hoy va a ser sumamente interesante. Muy bien, haciendo un poco el hecho de interactuar con la estudiante, un poco la idea es llamarle la atención sobre tejido nervioso. Y vamos a comenzar analizando al tejido nervioso. Recuerden que estamos en el capítulo de tejido básicos. Y el tejido nervioso, señores, es un tejido básico. ¿Ok? Y este tejido, siempre soy muy reiterativo, yo creo que ustedes, cada uno de ustedes en este momento ya debe estar bien seguro de que cuando hablamos de tejido estamos hablando de una asociación de células. En este caso, si yo hablo de tejido nervioso, vamos a referirnos a un conjunto de células nerviosas que están asociadas entre las mismas y que también tienen fibras nerviosas. Entonces, desde el punto de vista estructural, entonces simplemente el tejido nervioso es una asociación de células y de fibras nerviosas. Y siempre nos interesa cuál es el origen embriológico de ese tejido básico. En este caso, recuerden ustedes, si rememoramos el estadio de la gástrula, cuando habíamos desarrollado embriología, ahí habíamos destacado que el estadio de la gástrula se caracteriza porque se forma un tubo digestivo primitivo, que es el arquenterón. Y en este estadio embrionario comienza a diferenciarse las capas embrionarias, que eran el ecto, el meso y el endodermo. Y el ectodermo, embriológicamente sabemos que da origen a la superficie corporal externa, que en este caso sería a la epidermis de la piel, y lógicamente también el epitelio de la mucosa bucal, de la mucosa nasal, el epitelio del pabellón auricular, el epitelio de la mucosa prepucial, el epitelio de la mucosa anal, de la mucosa vulvar, que es el sitio donde hay una continuación de la epidermis de la piel con la mucosa, que sigue siendo de origen ectodérmico. Ahora, muy bien, y aquí habíamos destacado al blastóporo, que era el inicio de la formación del arquenterón, en el polo opuesto al blastóporo, entonces ahí donde se va a formar la cabeza, ese ectodermo experimentaba un engrosamiento. Si pueden avisarle a los compañeros si pueden apagar su micrófono. Un engrosamiento que forma una placa, ¿no? Una placa, y lo denominamos placa neuroectodérmica, ¿ok? Y a partir de esa placa, originada del ectodermo, pero que esa placa va a dar origen al tejido nervioso, entonces embriológicamente se designa como placa neuroectodérmica. Y a partir de ahí se origina el tejido nervioso. Ahora, una particularidad que tiene las células, o sea, el tejido nervioso en sí, nosotros vamos a analizar al tejido nervioso como tejido, ¿ok? No lo vamos a analizar como sistema. Entonces aquí vamos a hablar mucho de las células nerviosas, que son las neuronas. Vamos a hablar de una población de células nerviosas muy heterogénea que se llama neuroglias. Y esa célula dentro ya del sistema nervioso, entonces ahí sí se encuentran inmersas o dispersas en un medio líquido que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, que sería como la sustancia fundamental amorfa del tejido conectivo que ustedes ya lo estudiaron, ¿no? Ok, entonces ahora bien, cuando hablamos de tejido nervioso, nosotros vamos a comenzar a ver cómo las células nerviosas están interrelacionadas entre sí, cómo se organizan para dar origen a los diferentes órganos que conforman al sistema nervioso. Entonces, cuando en el segundo semestre hablemos de sistema nervioso, ahí vamos a ver que el sistema nervioso está constituido por determinados órganos como cerebro, cerebelo, tronco, tallo encefálico, médula espinal, pero ahí ya analizamos la organización de los diversos componentes del tejido nervioso en los órganos mencionados. Muy bien, entonces avancemos un poquito sobre tejido nervioso.
Y ahora bien, como punto de partida, me encantaría llamarle poderosamente la atención, es que este tejido está mega, hiper, recontra especializado. ¿Para qué? Para percibir estímulos, traducir los estímulos a señales nerviosas. Esas señales nerviosas que debe ser transportada como corriente eléctrica al sistema nervioso. Ahí ya utilizo el término de sistema nervioso. Entonces ya cuando utilizo ese término ya tengo que pensar en cerebro, cerebelo, tronco o tallo encefálico y médula espinal. Entonces, en esos órganos, una vez que las informaciones en forma de corriente eléctrica llegue a esos órganos, allí las neuronas que se organizan otra vez en lo que se llama centros, que son conglomerados o agrupaciones de neuronas, entonces procesan las informaciones, debe de integrar, procesar las informaciones, y una vez que esas informaciones hayan sido integradas, procesadas, se debe generar la respuesta y lo hace como, otra vez como corriente eléctrico, biofísica. Ustedes hablan de potencial de acción, de impulso nervioso. Entonces dicha corriente eléctrica finalmente debe volver al sitio en donde se produjo la percepción de estímulo. Entonces, fíjese, si le doy una cronología de eventos, entonces digamos que el tejido nervioso está ampliamente distribuido en el organismo. eh, este tejido tiene la capacidad de, punto 1, percibir los estímulos. Punto 2, debe traducir los estímulos a señales nerviosas. Punto 3, estas señales nerviosas debe ser transmitida o transportada a los diversos órganos del sistema nervioso central. Aquí, es decir, los órganos que conforman al sistema nervioso central debe, lógicamente, recibir las señales nerviosas, integrarla, procesarla y debe generar una respuesta. Esa respuesta generada como potencial de acción, otra vez debe ser transportada vía fibra nerviosa al sitio o al lugar donde hubo la percepción de estímulo. Ok, vayamos a un ejemplo práctico, lo que manifestó la compañera. Dice, hace un poco de frío. Ok, entonces, ¿qué parte de mi organismo entra en contacto con el medio ambiente? Lógicamente la piel. La piel, muy bien. Entonces, a través de la piel, yo entro en contacto con el medio ambiente. Fíjese cómo lo analizamos. O sea, la piel, que es una barrera cutánea que recubre todo mi cuerpo, me permite entrar en contacto con el medio ambiente. Y me dice la delegada que refresca, que hace un poco de frío. Entonces, significa que la piel que tiene que tener unas formaciones especializadas. ¿Para qué? Para captar la temperatura ambiental. Para captar la temperatura ambiental. Entonces, la temperatura climática está un poco baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las terminales nerviosas es capaz de percibir la temperatura ambiental aquí. Hay unos receptores que en sistema nervioso vamos a hablar. Esos receptores que están en la piel captan entonces ese estímulo que es la temperatura ambiental. Ok, pero ¿qué tiene que pasar en ese sitio? ¿Eh? Allí mismo, increíble, entonces ese estímulo debe ser traducida a señales nerviosas. Ok, entonces esas señales nerviosas como corriente eléctrica va al sistema nervioso. Ok, viene, llega la señal, le dice la delegada, tiene frío. Entonces viene la corriente eléctrica a las neuronas que se encuentra distribuido en el sistema nervioso y las neuronas ahí se integran todas las señales que llegan y los procesan y las neuronas dicen, aquí la compañera tiene frío. Entonces, ¿qué hace? Entonces ahora genera una respuesta que va como potencial de acción. Es muy probable, entonces ahora viene una nueva corriente eléctrica, vía nerviosa. La pregunta del millón es, y va la pregunta abierta para
todo el curso. A ver, si tenemos frío, ya percibí la temperatura ambiental, ya esa información fue procesada en el sistema nervioso, se generó una respuesta. Y esa respuesta viene otra vez por fibra nerviosa hacia la periferia. La pregunta que le hago a todo es, ¿a qué estructura creen ustedes que llegarán las respuestas generadas por el sistema nervioso? Y doy como opción, como estamos en el primer curso y todo nuevo todavía para nosotros, ¿será que va a la piel? ¿Será que va a las glándulas sebáceas? ¿Será que va a la glándula sudorípara? ¿O será que va al tejido óseo? ¿O será que la respuesta llega a las articulaciones? ¿O será que la respuesta llega al tejido muscular? ¿Qué me dicen? Muscular, Muscular. ¿Por qué muscular? ¿Por qué te parece? porque en respuesta y tiramos para, mira, calor, para, o No sea, te estoy escuchando bien. en respuesta al frío que tiramos para regular la plantilla. Cuando llega el músculo, ¿qué va a pasar? ¿No? Miren, yo voy a hacer algunos gestos. Ok, supongamos que hace mucho frío y me tomo desapercibido, no tengo abrigo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de superponer parte de mi cuerpo, acurrucarme, o a veces inclusive tratamos de disminuir, digamos, nuestro contacto del cuerpo con la superficie ambiental. Superponemos parte de nuestro cuerpo, nos concentramos en un lugar, o si hace mucho más frío comenzamos a temblar, ¿verdad? Temblamos, ¿ok? ¿Qué está ocurriendo ahí? Entonces la corriente eléctrica, como la temperatura ambiental es muy baja, entonces los estímulos son muy intensos, las señales que llegan al sistema nervioso también es bastante importante, entonces la neurona genera potencial de acción y le dice a las fibras musculares, ponte a trabajar, entonces ¿qué ocurre con las fibras musculares? Comienza la contracción y relajación, como parece algo involuntario que no lo podemos controlar en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Hay muchas contracciones y relajación, ¿sí? Muy rápido, y eso que genera calor, genera calor. Entonces, de esa manera, fíjese cómo el organismo increíblemente es capaz de regular la temperatura corporal. Voy a dar otro ejemplo asociado a la temperatura ambiental. Ahora hace mucho calor. Uf, el calor está insoportable. Entonces, ahora bien, yo digo, uf, el calor, es terrible el calor en el verano aquí. Entonces, ahora, como mi organismo sabe que la temperatura ambiental está elevada, mismo fenómeno, percepción vía receptor, se traduce las señales, va ahora al sistema nervioso y ahí a las neuronas dicen, mira que hace mucho calor, mira que hace mucho calor, está aumentando la temperatura corporal. Entonces las neuronas comienzan a procesar esa información y ahora fíjese, las neuronas genera la respuesta y otra vez vía fibras nerviosas se dirige hacia la parte periférica. La pregunta es, ¿va de vuelta al músculo? ¿O va a la epidermis? ¿O va a los folículos pilosos? ¿O va a las glándulas sebáceas? ¿O va a las glándulas sudoríparas? Para mí que va a las glándulas sudoríparas, para poder, entonces vos sudás y ahí regulas tu temperatura. Excelente, muy bien. Entonces, fíjese, señor, en la importancia que tiene el hecho de analizar algunas cosas prácticas que vivenciamos todos los días, de tal manera que podamos aprender, pero comienzan a dimensionar, fíjese, la importancia del tipo de estímulo, la traducción de señales, cómo esas señales llegan al sistema nervioso, cómo las neuronas son capaces de integrar esa información, de procesarla adecuadamente y de generar la respuesta y que esa respuesta generada tiene que ir al tejido u órgano apropiado.
increíble, ¿no? Cuando hace frío, cómo la respuesta llega al tejido muscular, y cuando hace mucho calor, cómo la respuesta llega a la glándula sudorípara. Eso hace que el tejido nervioso realmente sea algo increíble en nuestros organismos, y que lógicamente es el centro que coordina las actividades funcionales. Vayamos rápidamente al acto de la masticación. La compañera desayunó bien, entonces llevó la comida ahí a la boca, comenzó a masticar sin pensar incluso, porque son fenómenos muy reiterativos. Fisiológicamente los fenómenos muy reiterativos es como que ya hay una estimulación innata y comienza a funcionar, pero dice, no, yo quiero percibir el sabor por más tiempo, sobre todo cuando van a comer un rico postre, lo llevan en la boca y lo tienen más tiempo, ¿no? Dejan de masticar. Entonces, usted está queriendo disfrutar la sensación gustativa. Diferente cuando come el caballero. El caballero, cuando le da un postre, dos mordiscos y ya va. Ok, no disfrutó nada. En cambio, fíjese, dependiendo del tipo de alimento, cómo usted tiene que comenzar a conocer cómo funciona esto. Entonces, cuando se produce la masticación, primero, tengo el alimento, que es el estímulo. Ok, ese alimento que está en la boca, fíjese, yo sé que necesito triturar, porque es un fenómeno voluntario, sé que necesito triturar. Entonces, sin que ustedes lo piensen como un fenómeno reiterativo, ya las señales van al sistema nervioso. El sistema nervioso vuelve a procesar esa información y dice ahora, bueno, tenemos que triturar el alimento. Entonces, fíjese lo increíble, ¿no? Esa información generada, la respuesta generada, tiene que ir a los músculos masticatorios. No tiene que ir todavía a los músculos, por decirlo, cervicales o de los miembros anteriores o miembros posteriores. No, va al lugar correcto, al lugar exacto. Y por lo tanto los músculos maceteros comienzan a contraerse y a relajarse. Entonces ahí ocurre la trituración. Durante ese proceso de la masticación, también el sistema nervioso dice, no, pero ¿sabe qué? Este alimento está seco. Entonces vamos a estimularlo apropiadamente a las glándulas salivales para que comiencen a vertir su reserva, que es la saliva. Y fíjese, durante la masticación ya ocurre la trituración del alimento y las glándulas salivales comienzan a vertir su producto de secreción ahí en la cavidad bucal, humedece lógicamente el alimento para facilitar el proceso de la deglución. Es asombroso, ¿no? Muy bueno. Entonces simplemente son ejemplos prácticos que quiero mencionarle a usted para entender esto y no estudiarlo así simplemente tan fríamente como está en esta presentación. Ahora, si yo me pregunto, y probablemente por biofísica ya lo habrán analizado, es importante siempre tener una idea de qué son los estímulos. Y los estímulos son cualquier sustancia, ya sea con acción física, química, que son capaces de generar una reacción de nuestro organismo, capaces de generar reacción por parte de nuestro organismo, y lógicamente siempre va a estar dirigido por el tejido nervioso. Entonces esos estímulos pueden tener un origen externo. Entonces en este caso hablamos de un estímulo exteroceptivo, ¿ok? La temperatura ambiental, la nube que mencionó la compañera, que dice que observan nubes grises, ¿no? Entonces está viendo una imagen, un color. Entonces son estímulos provenientes del exterior. Estímulo exteroceptivo de diversa índole, física, química, térmica, etcétera. Ok. Y tenemos los estímulos percibidos dentro de nuestro propio organismos, y ahí hablamos de estímulos internos o interoceptivos. Ok. Si de repente anoche no cené, hoy todavía no desayuné y el estómago me molesta, y en algún momento ustedes dicen, qué hambre que tengo, qué hambre que tengo. ¿Cómo sabe usted que tiene hambre? Porque es una sensación, es una sensación. Entonces, fíjese, el hambre está determinado por la sensación que genera al organismo por una vaciedad del estómago.
el estómago está vacío. Y cuando el estómago está vacío, algunas terminales nerviosas que se encuentran en la pared del estómago percibe que el estómago está vacío, entonces son estimulados y comienza a generar señales nerviosas, le dice al sistema nervioso, avísale a ese individuo, por favor, que coma algo, porque el estómago ya necesita alimento. Vaya qué interesante, ¿no? Entonces son estímulos interoceptivos. O de repente, perdón por el ejemplo, pero simplemente nosotros estamos estudiando medicina y tenemos que conocer nuestro cuerpo, y sobre todo las damas cuando llegan los famosos ciclos de 28 días, unos días antes ya se queja de dolor y no sabe dónde está el dolor, a veces se toca el estómago, a veces hacia la zona renal, a veces hay un dolor muy profundo, entonces ahí fíjese, de repente ya asocia con un evento fisiológico que va a ocurrir con su organismo. Entonces, fíjese que eso significa que hay determinadas alteraciones en la pared del útero o ahí a nivel ovárico que comienza a percibirse esas mini alteraciones y te genera esa sensación de estímulos dolorosos que lógicamente luego pasa cuando ya ocurre ese evento porque hay de vuelta otros cambios que suprime ese estímulo. Fíjese tan interesante esto. Si usted de repente tiene algún miembro de la familia que ya tiene cuadro hipertensivo, por ejemplo, dice, no puedo tomar café, escucharán ustedes, porque el café me sube la presión. Entonces, fíjese, el café tiene una sustancia química que es la famosa cafeína. Entonces, cuando esa persona ingiere, la cafeína va a actuar como estímulo, proviene del exterior. Y cuando esa cafeína ya está dentro del organismo, ¿qué hace? Estimula algunas terminales nerviosas y el resultado final es que puede producir, por ejemplo, una vasoconstricción, puede hacer que el corazón se contraiga con mayor fuerza y frecuencia. Entonces ahí hablamos de una taquicardia. Permítame decirle a usted, yo amo mucho, digamos, a mi país y mi idioma nativo, el guaraní, y me crié en el campo y era muy cabezudo. Y me acuerdo en este momento de mi abuelita, quien me crió, me decía cuando yo era tan cabezudo, vengo, se me corazón pererepa, me decía como el café, me decía. Y yo lógicamente no sabía qué es lo que pasaba en ese momento, pero fíjese de esos pequeños detalles. Entonces, como el café, por ejemplo, genera un aumento de la presión sanguínea y cómo genera una taquicardia. O sea, la idea mía es darle ejemplos prácticos para que ustedes dimensionen de lo que estamos hablando. Entonces hay diversos estímulos generados en nuestros organismos que son percibidos por terminales nerviosas y que genera una respuesta. Si de repente alguien, por ejemplo, suspira, ok, famoso, uno suspira así sin pensarlo. ¿Por qué suspiro? Porque puede ser simplemente una respuesta fisiológica, por más que usted esté relajado, con poco movimiento, en algún momento usted necesita incorporar mayor cantidad de oxígeno. Fíjese, necesita su organismo mayor cantidad de oxígeno. Híjole, ¿cómo sabe el organismo que necesita mayor cantidad de oxígeno? Por la concentración de oxígeno en el plasma sanguíneo. Cuando esa concentración de oxígeno en el plasma sanguíneo comienza a disminuir, entonces en la pared de los vasos sanguíneos ustedes tienen vasoreceptores, que son terminales nerviosas, que están ahí asociadas a una célula especializada, etcétera, que es capaz de captar la cantidad de oxígeno presente. Entonces, cuando baja eso, se estimula esa terminal nerviosa, va al sistema nervioso y el sistema nervioso envía la información a los músculos intercostales. Qué interesante, ¿no? Y ahí ocurre ese fenómeno. O cuando ustedes practican deporte, ustedes sin darse cuenta comienzan a respirar más frecuentemente. El corazón está latiendo con mayor intensidad. Como sabe que el corazón tiene que comenzar a aumentar su fuerza, su velocidad de contracción, porque usted está haciendo ejercicio, ¿ok? Porque ahí hay estímulos mecánicos, hay estímulos químicos por la concentración de oxígeno y de la formación de anhídrido carbónico que el organismo lo tiene que eliminar, ¿ok?
Bueno, después tenemos lo que se llama estímulos propioceptivos o posturales. El caballo, la vaca, la oveja, los gatos, ¿no? Los gatos, los perros, ¿no? Toda la especie animal, las aves, que lo que nos interesa como animales de renta, tiene una postura definida, tiene una posición definida y tiene un andar definido. Ok, ¿y qué importancia tiene esos ejemplos? Porque ahí tengo que saber un poco de anatomía, las particularidades anatómicas de esa especie, y también saber que más allá de las particularidades anatómicas, entonces unas estructuras que se encuentran en los músculos, en los tendones, en los ligamentos, que son receptores mega especializados, que son capaces de percibir qué grado de tensión tiene la fibra muscular, qué grado de tensión y relajación tienen los tendones, qué grado de tensión y relajación tienen los ligamentos articulares. Y lógicamente la estimulación es adecuada y ordenada de la misma, permite que ese animal, lógicamente en estación, adquiera una postura definida. ¿Ok? Bueno, entonces ahí con eso yo voy fundamentando ya los diferentes tipos de estímulos. Ahora bien, los diversos componentes del tejido nervioso se organizan para dar origen al sistema nervioso, y el sistema nervioso junto con el sistema endocrino. Señores, estos dos sistemas son los que controlan y coordinan las diferentes actividades orgánicas. ¿Ah? Son los que controlan las diferentes actividades orgánicas. Ok. Por dar simplemente un ejemplo sencillo y práctico, si de repente hay un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un derrame en la cavidad craneana que afecta al sistema nervioso, de repente ese paciente puede perder la conciencia. Vamos a esperar que se despierte, y ahí la preocupación es si habla, si mueve los brazos o si mueve las piernas, y en qué medida lo mueve. Ok. O si tengo un paciente, si usted tiene, por ejemplo, a ver, un canino o un felino como mascota, y eventualmente si a usted le llama la atención, por ejemplo, que su mascota está comiendo más de lo normal, si su mascota tiene un síndrome de obesidad, si su mascota orina mucho más de lo normal y toma mucha agua, ojo que todo lo que ustedes están viendo es muy probable que haya en su organismo alguna alteración endocrina que estimule incluso a determinada parte del sistema nervioso para que el animal coma más, para que el animal tome más agua, para que el animal orine más. Entonces, con eso le quiero decir que estos dos sistemas, señores, trabajan también coordinadamente y son ambos sistemas que controlan las diversas actividades orgánicas. Muy bien. Ahora sí voy a hablar de la histología pura. Espero haberle llamado suficientemente la atención sobre la importancia de conocer al tejido nervioso. Y desde el punto de vista de la histología, el tejido nervioso es muy simple, basándonos en sus componentes estructurales. Luego vamos a ir un poco complicando. Entonces, miren, el tejido nervioso lo definimos como asociación de células nerviosas y de fibras nerviosas. Entonces, básicamente, el tejido nervioso está constituido por células nerviosas y por fibras nerviosas. Y vamos a distinguir que las células nerviosas tienen dos poblaciones celulares, clasificadas como neuronas, y hay un conjunto muy heterogéneo de células nerviosas llamada neuroglias o células gliales. Ok. Entonces, como tejido, tan solo tengo dos componentes básicos: células nerviosas, y distingo dos poblaciones: neuronas y neuroglias. Y tenemos a las fibras nerviosas. ¿Cómo podemos definir a las neuronas? Y si vamos a hacer referencia a esta célula, aquí, las neuronas son células, ok, nerviosas.
constituye la unidad estructural y funcional del sistema nervioso o del tejido nervioso. ¿Ok? La neurona es la unidad estructural y funcional. Algunos investigadores, lógicamente, hacen más extensiva esa definición y menciona también como la unidad genética, trófica y estructural del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes escucharán de repente aquí, entre nosotros, entre los humanos, a veces un hijo sale muy inteligente y es el orgullo de sus padres, ¿no? Entonces, y dice, bueno, es muy inteligente, salió por su papá o por su mamá. O sea, algo de relación hay. Y lo que es importante simplemente, no solamente es medir la inteligencia, sino que fíjese, las neuronas vamos a ver que tiene forma, tamaño, prolongaciones definidas. Y la forma, el tamaño, su prolongación tiene que estar codificado en el ADN. Y la célula, las neuronas, son muy importantes para nuestro organismo. Por lo tanto, esta neurona también tiene que tener un mecanismo de nutrición apropiada. Increíblemente, si las neuronas funcionan muy bien, digamos, el sistema nervioso va a funcionar bien y por lo tanto asumiríamos que todo nuestro organismo va a estar funcionando en su plenitud. Ahora bien, ¿y qué podemos decir sobre las neuroglias o células gliales? Las neuroglias o células gliales, dijimos que es una población celular heterogénea. Voy y pregunto al curso, ¿quién me puede decir cuáles son las funciones básicas del tejido conectivo? ¿Alguien me puede decir cuáles son las funciones básicas del tejido conectivo? Sostener a los órganos. Perdón. Sostener a los Sostener a los órganos. ¿Sí? Interviene en la formación de ganglios. Interviene en la formación de ganglios. ¿Alguien más quiere opinar? Intercambio metabólico. Cambio metabólico. ¿Alguien más? Formación de nervios y órganos sensoriales. Protección también. Protección. Ok. Bueno, miren, señores. Recuerden que el tejido conectivo, su función es sostén, protección, nutrición y reparación. 4 funciones básicas elementales que tenemos que mencionar. Alguien mencionó intercambios metabólicos, intercambio de nutrientes y de desecho metabólico. Eso entra dentro del contexto de la función de nutrición. Ok. ¿Por qué fui a tejido conectivo? Porque las células gliales, las neuroglias, cumple esa función básica del tejido conectivo. Cumple una función de sostén. Vamos a ver cómo increíblemente las células gliales hace que las neuronas se encuentren en un lugar definido, que esté ahí. Cómo sostiene a esa neurona, cómo sostiene a las fibras nerviosas. Vamos a ver cómo algunas células gliales están mega capacitados para protección. Otra célula glial tiene capacidad para encargarse nada más y nada menos que de la nutrición apropiada de las neuronas. Otras células gliales se encargan de la reparación. Entonces las células gliales genéricamente cumplen una función de sostén, cumple una función de protección, nutrición y reparación. Y de hecho ya sabemos que la neurona tiene 2 propiedades funcionales, pero que lo caracteriza,
que es la irritabilidad y la conductividad. Y ya sabemos que la irritabilidad es la capacidad de responder a un estímulo. Ya acabamos de mencionar percepción, traducción de estímulo a señales nerviosas, y esas señales nerviosas, así como la respuesta generada, debe ser conducida nada más y nada menos que, en este caso, por las fibras nerviosas. Ahora bien, quiero analizar con ustedes cuáles son las estructuras de la neurona. Entonces vamos a analizar desde el punto de vista de la citología a la neurona. Voy a hablar de la neurona como una célula, ¿ok? Entonces, la neurona para su estudio tiene un cuerpo llamado soma neuronal y tiene prolongaciones. Y esas prolongaciones lo ven aquí. Tenemos en este ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 prolongaciones que emerge del soma neuronal que se llama dendritas, y tengo esta prolongación bastante larga y única que es el cono, que es el axón, ¿ok? Entonces, una neurona en su gran mayoría, salvo excepciones, para su estudio presenta un cuerpo o soma neuronal y tiene dos prolongaciones llamadas dendritas y el axón. Hablemos un poco del soma neuronal. El soma neuronal o cuerpo neuronal, aquí lo estamos graficando. Señores, básicamente, una característica que tiene es que el cuerpo de las neuronas son bastante prominentes, son bastante grandes. Las neuronas en sí son células relativamente grandes. Y en el soma neuronal, entonces tenemos lógicamente aquí al citoplasma y tenemos al núcleo, ¿ok? Y su membrana plasmática. Aquí tengo la membrana plasmática de las neuronas y las respectivas prolongaciones. Ahora bien, si yo comienzo a analizar, bueno, ¿y qué encuentro en el citoplasma? Encuentro los organoides. La gran mayoría de los organoides están presentes en las neuronas, en el citoplasma. Entonces aquí en esta figura observo que tiene gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Vemos que hay mitocondria en cantidades importantes. Aquí veo un complejo de aparato de Golgi bastante pronunciado. Aquí veo menor cantidad aparentemente de retículo endoplásmico liso. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, los ribosoma y polisoma. Lógicamente tengo aquí ribosoma ligado al retículo endoplásmico rugoso. También tiene lisosoma. También tiene centriolos. Es decir que prácticamente casi todos los organoides están presentes en el citoplasma. Ahora, muy bien, aquí tenemos que hacer algunos comentarios muy puntuales, que lo caracteriza a la neurona con respecto a sus organoides y lo diferencia del resto. Y aquí quiero destacar lo siguiente. Fíjense, señores, que las neuronas son células relativamente grandes y que tienen prolongaciones citoplasmáticas, algunas de ellas muy largas, como en el caso de algunas neuronas que tienen los axones muy largos. Ok, entonces fíjese que recuerden ustedes que el axón y la dendrita es una membrana, y al ser membrana químicamente es una lipoproteína. ¿Qué quiere decir eso? Que esta célula tiene que tener los organoides en cantidades adecuadas, necesarias, para llevar a cabo la síntesis de proteína, síntesis y metabolismo de lípido, sobre todo que va a ser de uso intracelular o estructurales. Ese detalle es muy importante. Y sabemos que también algunas neuronas son células modificadas que tienen la capacidad
de liberar determinadas sustancias químicas que actúan como neurotransmisores, y vamos a ver incluso que hay neuronas que tienen la capacidad nada más y nada menos que de sintetizar y secretar verdaderas hormonas, como en el caso de la oxitocina y del ADH. Ok, entonces en conclusión, las neuronas prácticamente tienen la gran mayoría de los organoides. Ahora, si ustedes se preguntan, pero muy bien, nosotros cuando estudiamos el ciclo celular decíamos que las neuronas se encuentran en un periodo G0 con diferenciación terminal. ¿Qué significaba eso? Que en condiciones fisiológicas normales, la neurona ya no tiene capacidad de división mitótica. Entonces la neurona permanece en ese estadio hasta la muerte. Pero acabamos de mencionar que también tiene centrosoma, ¿verdad? También tiene ahí los centriolos. ¿Qué importancia tendrá ese organoide aquí? Simplemente, lógicamente, es de organizar sobre todo al citoesqueleto, porque el citoesqueleto es muy particular en las neuronas. Aquí a ese citoesqueleto que lo estudiamos en citología, lo denominamos como neurofilamentos, reconociéndose neurofilamentos intermedios, neurotúbulos y filamentos también de actina. Entonces ahí este organoide juega un rol importante, y también habíamos mencionado en generalidades que se encarga también de un poco regular la organización de los organoides dentro del citoplasma. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y los lisosomas qué hacen aquí? Los lisosomas es muy importante como mecanismo de digestión intracelular. ¿Por qué? Porque la neurona es una célula metabólicamente bastante activa. Entonces está en plena fase siempre de metabolismo, por lo tanto necesitamos de ese organoide. Incluso cuando lleguemos al tercer año, vamos a ver, por ejemplo, algunas patologías que está asociado, por ejemplo, a un desorden enzimáticos de las enzimas lisosomales. Muy bien, y el retículo endoplásmico liso, lógicamente, juega un rol bastante importante en las neuronas, al igual que en las células musculares que ustedes ya analizaron. Ustedes ahí vieron al retículo sarcoplásmico, que tiene la capacidad de almacenar iones de calcio. También, en cierta manera, se asocia esa actividad funcional con el retículo endoplásmico liso. Pero aquí el retículo endoplásmico liso es sumamente importante para el metabolismo de los lípidos, porque recuerden que tiene muchas prolongaciones y tiene mucha membrana, y esta membrana es lógicamente una bicapa lipídica. Una particularidad es que la porción del citoplasma que rodea a la neurona se denomina pericarium. Pericarium viene a ser la porción del citoplasma que rodea inmediatamente al núcleo, una denominación técnica, y en este sitio abunda, por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, en gran cantidad, constituye un conglomerado que se encuentra cerca del núcleo, y lo designan en las neuronas como gránulo de Nissl o corpúsculo de Nissl, en honor al investigador. Entonces ustedes tienen aquí una imagen de microscopía óptica, donde ustedes tienen al soma neuronal, tiene el núcleo que es bastante prominente, porque de hecho las neuronas son grandes, por lo tanto su citoplasma es grande y su núcleo también es grande. Y un detalle, también tiene nucleolo prominente. Entonces, si el núcleo es grande, si el nucleolo es prominente, señal de que metabólicamente las neuronas son muy activas. Y miren aquí ustedes, señores, tiene este pigmento parduzco que se encuentra aquí en el citoplasma, y a este pigmento parduzco lo conocemos como lipofucsina. Y recuerden que la lipofucsina es un pigmento de desgaste producto de la digestión residual lisosomal. No. ¿Hay forma de saber? ¿Quiere preguntar o está conversando con alguien?
Bueno, yo me callé para que se calle el compañero, ahora voy a seguir. Entonces tenemos aquí pigmento de desgaste llamado lipofucsina. Ustedes tienen aquí los cuerpos o corpúsculos de Nissl, que se ve fácilmente a la microscopía óptica y es muy fácil de verlo. Y es la mejor forma de distinguir de repente a una neurona. Muy bien, vamos a las prolongaciones citoplasmáticas. Aquí ya tengo a las dendritas. Tengo las dendritas y tengo a esta prolongación única que lo voy a llamar axón. Las dendritas, ¿qué son? Son prolongaciones citoplasmáticas que puede emerger como un tronco único, porque hay neuronas que tienen una sola prolongación dendrítica. Pero en su gran mayoría, las neuronas presentan varias dendritas. Entonces, las dendritas son prolongaciones únicas o múltiples que se origina del soma neuronal y esas prolongaciones, en la medida que se aleja del soma neuronal, se ramifica y al ramificar se disminuye de diámetro y puede formar una pequeña evaginación como una especie de espinas o llamado también gérmulas dendríticas. Si nos preguntamos, y bueno, ahora, ¿y estas dendritas para qué servirán? Las dendritas sirven para conectarse con alguna célula, por ejemplo, en la piel, puede terminar con una estructura formando lo que se llama receptores sensoriales. Las dendritas sirven para establecer contacto con otras células gliales o con otras células nerviosas, formando una especie de sinaxis, forma sinaxis. Ahora, muy bien, si forma sinaxis, entonces las dendritas son capaces de percibir estímulo por un lado. Si establece sinaxis y otra célula nerviosa trae la información, entonces esa información lo transfiere a través de esta dendrita. Entonces, fíjese aquí, la dendrita sirve para establecer contacto, sirve para percibir estímulo, sirve para recibir señales nerviosas y sirve para conducir. Ahí está la flechita. Conduce las señales nerviosas ya traducidas ¿a dónde? Al soma neuronal. El soma neuronal es la parte de la neurona que debería de encargarse de integrar la información, procesar las señales nerviosas y generar la respuesta. Ahora hay un detalle aquí. Fíjese que tanto el soma neuronal como las dendritas carece de esta estructura y esta estructura se llama vaina de mielina. Entonces, eso quiere decir que las dendritas y el soma neuronal no tiene una cubierta de vaina de mielina. Ese detalle es sumamente importante desde el punto de vista de la fisiología. Es sumamente importante. Y para biofísica también. Ahora hablemos del axón. El axón, entonces, es una prolongación única. Es una sola prolongación. Y el axón se origina de un sitio del soma neuronal en donde tiene una forma de un cono. El soma neuronal justo en el sitio que va a dar origen al axón, entonces adopta una forma de cono y se lo designa cono axónico. Y en este sitio, lógicamente, carece de vaina de mielina. Y ojalá esta información lo tenga en la cabeza. Es muy probable que los profesores de biofísica ya lo hayan mencionado o el año que viene en fisiología. Señores, este es el sitio en donde las neuronas son mucho más excitables. Por eso se designa que el cono axónico es el sitio de umbral de excitación más baja que tienen las neuronas. ¿Qué quiere decir eso? Que con una mínima intensidad de estímulo yo puedo generar una respuesta a este nivel. Si ese mismo estímulo con la misma intensidad aplico aquí, puede ser que no se estimule esta neurona. O si ese estímulo aplico con la misma intensidad en el soma neuronal, tampoco lo consigo. Pero si lo aplico a nivel del cono axónico, aquí genero una respuesta. Por eso los investigadores afirman que es el sitio de umbral de excitación más baja que tienen las neuronas. Bueno, eso desde el punto de vista funcional.
hoy nos interesa el cono, o sea, el axón. El axón entonces es una prolongación única de longitud variable, porque vamos a tener neurona con axón corto y vamos a tener neurona con axón largo. ¿Ok? Ahora bien, ese axón puede o no estar cubierta por vaina de mielina. En este caso, tengo una cubierta de vaina de mielina. Y si me pregunto qué es la vaina de mielina, es un envoltorio lipoproteico. Fíjese lo que estamos hablando, es un envoltorio lipoproteico, o sea, es solamente una organización de fosfolípido, de colesterol y de proteína. El 75 a 80% de la vaina de mielina es lípido, entonces es pura grasa, y entre un 20-25% aproximadamente es proteína que se encuentra como neuroqueratina, que sirve como un armazón más bien de sostén y estructural para la organización de la vaina de mielina. Y esta vaina de mielina es una vaina no continua, es una vaina que en determinado segmento está interrumpido por una pequeña hendidura. Justo en ese sitio hay un engrosamiento del axón, por eso se llama nódulo de Rambiert. ¿Y cuál es la importancia que tiene este nódulo de Rambier y esta hendidura que existe entre la vaina de mielina? Como aquí no hay lípido, entonces el axón, señores, el axón entra en contacto directo con el líquido, en este caso sería el líquido cefalorraquídeo, si estoy en el sistema nervioso, o si estoy en el tejido nervioso periférico, sería la sustancia fundamental amorfa. ¿Cuál es la importancia del hecho de mencionar que en este sitio el axón entra en contacto directo con el LCR o con la sustancia fundamental amorfa? Porque cuando se produce la transmisión de una corriente eléctrica, ustedes probablemente por biofísica ya lo habrán analizado, cuando sobre todo si tiene vaina de mielina, la transmisión de la corriente eléctrica es en forma saltatoria, va de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier, y en ese sitio, como no hay vaina de mielina, cuando esa corriente eléctrica llega a este nivel, se abren los canales iónicos, y entra masivamente sodio y sale potasio, entra masivamente sodio y sale potasio. Eso ocurre en cada nódulo de Rambier y facilita entonces esa transmisión de la corriente eléctrica en forma saltatoria y lo hace a gran velocidad, versus un axón que carece de vaina de mielina, como la corriente eléctrica, si viaja a lo largo del axón como un fenómeno continuo, entonces tiene que ir abriéndose los canales iónicos. Ahora, la apertura y cierre de los canales iónicos tiene una velocidad limitada. Eso hace que el proceso sea mucho más lento y por eso la transmisión de la corriente eléctrica en un axón que carece de vaina de mielina sea mucho más lenta. Ese es el fundamento del por qué la transmisión de la corriente eléctrica es más lento en una fibra nerviosa amielínica comparada con una fibra nerviosa mielínica. Ok, entonces voy mezclando un poco ya la explicación, asociándolo con su actividad funcional. Entonces hemos dicho, el axón pues es una prolongación única. Dijimos que puede ser largo o corto, puede estar cubierto o no por vaina de mielina y puede también emitir ramas colaterales. Aquí yo puedo tener unas delgadas ramas colaterales para establecer sinapsis con otra neurona o con otro tejido. Ahora, un detalle muy importante, ese axón antes de establecer sinapsis, el axón antes de establecer sinapsis, se ramifica y forman lo que se llaman ramilletes terminales. Y cada ramillete terminal, entonces fíjese, vuelve a ramificarse y va a establecer contacto con otra célula nerviosa o con otras células, sobre todo músculo. Entonces ahí vamos a hablar de que establece sinapsis, y la sinapsis puede ser interneuronal o una sinapsis con las células musculares. En el caso del músculo estriado esquelético forman lo que se llaman placa motora o sinapsis neuromuscular. Y a ver, si yo miro esta imagen, entonces
voy a deducir lo siguiente. Las dendritas, el soma neuronal, incluyendo al cono axónico, y los ramilletes terminales, carece de vaina de mielina. Carece de vaina de mielina. Ah, qué interesante. Aquí yo puedo estimular a las neuronas a nivel de la dendrita, puedo estimular a la neurona a nivel del soma neuronal, a nivel del cono axónico. Y aquí, ¿qué va a pasar? Aquí se va a transmitir la corriente eléctrica, ya sea a otra neurona o al órgano o al tejido inervado, que en ese caso se llama órgano efector. Tejido u órgano efector, simplemente eso significa el tejido u órgano inervado. Ok, entonces aquí, para ir un poco redondeando la idea, tengo de vuelta el axón, cubierta por la vaina de mielina. Aquí tengo la hendidura, donde se encuentra un engrosamiento del axón, que lo llamamos nódulo de Ranvier. Y dijimos que puede emitir ramificaciones colaterales. Aquí tengo las ramificaciones, ramilletes terminales, que va a establecer sinapsis. Y de repente aquí la vaina de mielina, por ahora vamos a mencionarlo de una manera simple. Ya dijimos que es un envoltorio lipoproteico predominantemente lipídico. Y si nos preguntamos, bueno, ¿quién forma y cómo se forma la vaina de mielina? Aquí hay una célula responsable que se llama célula de Schwann, que es una célula glial que vamos a hablar en la próxima clase. La célula de Schwann forma un envoltorio celular alrededor del axón, señores. Ok, la célula de Schwann forma un envoltorio como una vaina alrededor del axón. Ahora bien, vamos a ver en la otra clase que esta célula de Schwann puede espiralizarse alrededor del axón para dar origen a la vaina de mielina. En conclusión, ahora vamos ya a distinguir en las fibras nerviosas o sobre las fibras nerviosas periféricas, que es la porción de los nervios que se encuentra fuera de la cavidad craneana, fuera del canal medular. Entonces, allí la célula de Schwann forma la vaina de mielina. En cambio, vamos a ver que en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos son las células que se encargan de sintetizar dicha vaina de mielina. Aquí tengo el axón o cilindro eje en una microscopía óptica procesada. Usted tiene aquí el axón como un delgadísimo filamento. Aquí usted tiene la vaina de mielina. Aquí los lípidos se han disuelto ya por la sustancia, por los solventes utilizados. Veo como unos filamentos, eso serían la neuroqueratina. Y aquí se encuentra el nódulo de Ranvier. Muy bien. Y vamos a seguir con la clasificación de las neuronas. ¿Cómo clasificamos a nuestras neuronas? Señores, conozcan que en su cuerpo tenemos 3 clasificaciones. 2, indudablemente, tiene una clasificación estructural y funcional, y la otra más bien es una clasificación funcional de acuerdo un poco un poco conociendo la estructura que tienen y la organización que tienen las neuronas. Básicamente tenemos una población de neuronas clasificada como neuronas transmisoras. Digamos que la gran mayoría de nuestras neuronas cumple esta función. Las neuronas neurotransmisoras son aquellas que son capaces de percibir estímulos, traducir las señales y transmitir las señales nerviosas. La clásica que ya hemos mencionado hoy. Y tenemos otra población de neuronas que se llaman neuronas neurosecretoras. Neurona neurosecretora. ¿Qué significa eso? Sorpresa. Había sido que hay neuronas que también experimentan modificaciones estructurales, y si tiene modificaciones estructurales, significa que también tiene capacidades funcionales diferentes. Entonces, señores, la neurona neurosecretora se comporta como si fueran las células epiteliales, glandulares. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de sintetizar y secretar, ¿qué cosa? Moléculas señal o verdaderas hormonas. A ver un poco, a ver qué ejemplo podemos dar.
habrán escuchado el hipotálamo. El hipotálamo es una parte del sistema nervioso central. ¿Saben qué hay en el hipotálamo? Hay un grupo de neuronas modificadas y que son neuronas neurosecretoras. Y quiero llamarle la atención. Creo que muchos de ustedes tienen pariente veterinario, fueron al campo y hoy, por ejemplo, en la reproducción bovina se utiliza mucho lo que se llama la inseminación artificial a un intervalo de tiempo determinado. El famoso IATF. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esa técnica? Que muchas vacas entren en celo, aunque tiene que ver el hipotálamo aquí, si usted se pregunta. Entonces ahí está el secreto y ahí está el conocimiento, ahí está lo que nosotros aprendemos y lo que tenemos que utilizar en nuestra vida profesional. Fíjese que el hipotálamo está conformado por un grupo de neuronas modificadas, neurosecretoras, que liberan lo que se llaman moléculas señales que actúan como factores que se llaman factores liberadores y factores inhibidores. ¿De qué? De las hormonas hipofisiarias. Entonces, de ahí que la hipófisis también es una glándula epitelial neuroendocrina porque tiene una porción epitelial y tiene una porción nerviosa que se encuentra también en la cavidad craneana, en anatomía. Habrán escuchado la famosa silla turca, ¿no? Del hueso del efenoide. Entonces ahí en la silla turca se aloja esta hipófisis, y la hipófisis está conectada con el hipotálamo, señores, de tal manera que el hipotálamo libera los factores liberadores o inhibidores que llegan hasta la hipófisis, y la célula que está ahí en la hipófisis, cuando son estimuladas por esos factores liberadores, dice, tengo que liberar esta hormona. Dice, si se liberó factores inhibidores, el hipotálamo le dice, no, ya no quiero que haga esto, entonces ya deja de liberar. Fíjese qué tan interesante es. Si ustedes quieren buscar un ejemplo más práctico, vean a sus padres como el hipotálamo, cuando le dice, haceme esto, te ordena, y usted tiene que hacerlo, ¿ok? O te dicen, no haga más esto, entonces usted en ese momento es la hipófisis. Entonces usted no deja de hacer siempre y cuando que cumpla esa orden, ¿ok? Entonces voy a un ejemplo muy práctico que hoy, digamos, se utiliza y se escucha mucho, el famoso gen RH, el gen RH, R releasing, H hormona, GN gónado hipofisiario se llama, gen RH, ¿ok? H hormona, R releasing, que sería factor liberador, y GN es gonadotrófica. Entonces, factor liberador de la hormona gonadotrófica hipofisiaria. Entonces, ¿qué ocurre? El hipotálamo libera ese factor. Permítame decirle, cuando ustedes llegaron a la pubertad, ok, el hipotálamo como que se despertó. Entonces ahí libera ese factor liberador y luego llega la hipófisis. Y la hipófisis entonces comienza en respuesta a ese factor liberador. Libera nada más y nada menos que la FSH en primer lugar. Esa FSH vía sanguínea va a llegar al ovario. Y sobre el ovario actúa sobre alguna célula, vimos nosotros en embriología, sobre los folículos ováricos, y va a comenzar a desarrollarse los folículos ováricos, y por ende ahí tiene los ovocitos y va a experimentar la famosa meiosis, ¿ok? Entonces, fíjese, en forma práctica hoy por hoy, ustedes van a ver que tenemos disponible en el mercado el gen RH, o estimulamos a algunas hormonas vía intravaginal para, lógicamente, modificar el ciclo estral de la vaca y permitir que la mayoría de la vaca que entra en ese proceso, lógicamente, libere casi toda el factor liberador en poco tiempo, con intervalo de tiempo muy poco, de tal manera que la gran mayoría de la vaca entre en celo y lógicamente permita inseminarlo, y el veterinario de campo práctico, entonces con eso, ¿qué es lo que obtiene? Que la aparición de sus terneros ocurra en el menor tiempo posible de diferencia. Eso facilita el manejo y facilita la venta. Señores, tener un lote homogéneo. Y esa es la importancia de conocer estos pequeños detalles y no simplemente venir a mencionarlo. Miren, señores, que la neurona neurosecretora tiene capacidad de sintetizar moléculas, señales u hormonas. Ok, entonces ahora la delegada de curso me dijo que hoy refresca un poco. Entonces es muy probable que cada uno de ustedes elimine poca cantidad de orina. Ok,
por más que de repente uno tenga una sensación de querer orinar, que ya no lo soportamos más, y lógicamente vamos al sanitario y eliminamos muy poca orina, ¿ah? O eliminamos mucha orina. Si cuando hace frío, por lo general, tomamos poca agua y orinamos mucho. Y cuando hace calor, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo contrario, tomamos mucha agua, pero orinamos poco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en mi organismo? Entonces, fíjese cómo la temperatura ambiental influye hasta sobre la micción. Vaya, ¿y cómo lo hace? Entonces, ahí otra vez, en el hipotálamo existen algunas neuronas que producen lo que se llaman las hormonas antidiuréticas. Y esa hormonas antidiurética, ADH, en el verano se produce en gran cantidad, se libera, y dice antidiurética. Va a actuar sobre el riñón y le dice al riñón, che, cuando venga ahí la orina primitiva, yo quiero que me concentre la orina, quiero que me reserve el agua porque hace mucho calor, este cuerpo está perdiendo agua por toda parte. Entonces miren qué interesante, esa hormona liberada por el hipotálamo actúa sobre el riñón y el resultado final es que el riñón responde a la orden de la hormona antidiurética y retiene orina. Ok, ahora hace frío, entonces el hipotálamo dice, no necesitamos agua, entonces voy a hacer que, voy a descansar un poquitito, no produce prácticamente hormona antidiurética o produce muy poco. Entonces, señores, por más que tomemos un poco de agua, eliminamos gran cantidad de orina. Fíjese, detalle sumamente interesante cuando hablamos de tejido nervioso. Y bueno, y por último, tenemos la clasificación funcional de Bodiam. Este señor hizo una clasificación sumamente interesante, muy interesante lo que hizo Bodiam. Él dijo, bueno, ya que sabemos que las neuronas tienen sus distintas partes estructurales, entonces lo vamos a analizar desde el punto de vista funcional, ¿ok? Y creo que estamos aquí. Aquí está la clasificación funcional de Bodiam. ¿Cómo clasificó Bodiam desde el punto de vista funcional a las neuronas? Pero para poder entender mejor esto, voy a proseguir esta presentación. Luego hablaré de la clasificación funcional de Bodiam. Miren, este grupo de neurona transmisora que dijimos que básicamente constituye la mayoría de las neuronas con capacidad de percibir estímulos, traducir los estímulos y transmitir las señales, entonces vuelve a clasificarse según el número de sus prolongaciones en neuronas unipolares. Las neuronas unipolares son aquellas que tienen un soma neuronal, lógicamente, donde está el citoplasma, el núcleo con los organoides, y tiene una sola prolongación citoplasmática. Tiene una sola prolongación citoplasmática. Entonces, a esta neurona se los designa como neurona unipolar. Esta neurona unipolar abunda durante el desarrollo embrionario y va desapareciendo posnacimiento. Las neuronas bipolares, lo tengo aquí, la neurona bipolares se caracteriza porque, fíjese en este caso, el cuerpo, el soma neuronal ocupa el centro y en los polos tenemos las prolongaciones que tienen dirección opuesta. Entonces, digamos que una de las prolongaciones va a terminar en el tejido u órgano inervado y la otra prolongación se dirige hacia el sistema nervioso. Ese detalle interesante. Es decir, que una prolongación termina en el tejido u órgano y la otra prolongación se dirige hacia el sistema nervioso. Quiere decir que probablemente su función va a ser percibir los estímulos y transmitir los estímulos hacia el sistema nervioso. Ese detalle es muy interesante. Luego tenemos a las neuronas multipolares, pseudo-unipolar. La neurona pseudo-unipolar se caracteriza porque también el soma neuronal se encuentra, diríamos, como en el centro, no siempre en equidistante, pero del soma neuronal emerge un tronco único, emerge como un cuello, ¿ok? Un tronco único, y de ese tronco, muy cerca del cuerpo, ya se vuelve a dividir en dos ramas. Uno se dirige hacia el tejido u órgano, tiene la misma organización, y la otra prolongación se dirige hacia el sistema nervioso. En conclusión,
tanto la neurona bipolar y pseudo unipolar va a percibir los estímulos y va a transmitir los estímulos hacia el sistema nervioso. Detalle muy importante. Y las neuronas multipolares. ¿Qué son las neuronas multipolares? Las neuronas multipolares son aquellas neuronas clásicas que representamos siempre con un soma neuronal, con numerosas prolongaciones dendríticas y tiene una sola prolongación axónica. Y estas neuronas multipolares lo volvemos a clasificar en una neurona Golgi tipo 1, aquel que tenga el axón largo, como en este caso. Entonces lo voy a denominar neurona Golgi tipo 1. Y la neurona Golgi tipo 2 es aquella neurona que tiene el axón muy corto. Cortito, ¿eh? Entonces, si tiene un axón corto, ¿para qué servirá? Simplemente para interconectarse con otras neuronas. De ahí la denominación de interneurona. La neurona Golgi tipo 2, aquellos que tienen el axón muy corto, entonces solamente establece contacto con otras células nerviosas y por eso se llama interneurona. En las clases sucesivas vamos a ir viendo cómo las neuronas pseudo-unipolares se encuentran, por ejemplo, en los ganglios nerviosos craneales y espinales. ¿A qué le llamo ganglios nerviosos? A un conjunto o agrupación de neuronas que se encuentra fuera del sistema nervioso central. Híjole, hoy salgan ustedes diciéndole ahí a sus padres, mire, había sido que las neuronas no solamente está en el sistema nervioso como lo pensamos, no. Hay neuronas que durante el desarrollo embriológico han migrado del sistema nervioso y colonizan determinadas estructuras. Incluso podemos encontrar neuronas en la propia pared de algunos órganos, como en el caso del intestino, como en el caso del corazón. Podemos encontrar grupos de neuronas en esos órganos. Ok, entonces la agrupación de neuronas fuera del sistema nervioso lo vamos a denominar ganglios. Entonces, miren, me pongo aquí como ejemplo, yo tengo unos ojos aquí, tengo la nariz, tengo aquí la oreja. Tengo determinadas agrupaciones de neuronas cerca del ojo, cerca de la oreja, cerca de la nariz, y ahí tengo neuronas. Ok, y esas neuronas que están aquí son neuronas pseudo-unipolares. Una de sus prolongaciones termina en el ojo. Otra aquí en la oreja, otra en la nariz. Y la otra prolongación, ¿a dónde va? Va al sistema nervioso, va hacia el sistema nervioso. De esa manera, los estímulos percibidos, entonces ya sea a través del ojo, a través del oído, va a llegar al sistema nervioso. Ok. También tenemos ganglios localizados a lo largo de la columna vertebral. Y luego eso, cuando hablemos del sistema nervioso autónomo, vamos a hablar mejor, cómo a partir de esos ganglios que se encuentran por debajo de la columna vertebral, anatomía, por debajo de los huesos. Entonces ahí tenemos unos ganglios que se llama, por ejemplo, si es autónomo, tronco ganglionar simpático, parasimpático. Ahí encontramos a estas neuronas que son pseudo-unipolares. Una de sus prolongaciones va a ser mucho más larga porque va a terminar en los tejidos periféricos, así como en los órganos internos, y la otra va a dirigirse hacia el sistema nervioso. Ok, también tenemos una neurona que se llama neuronas amácrinas o anaxónicas. Esta neurona carece de axón y se encuentra aparentemente, de acuerdo a lo que se estudia, focalizado en la retina y actúan ahí como fotorreceptores. Y ahí tenemos a las neuronas neurosecretoras que ya hemos mencionado prácticamente todo, no hay nada nuevo que mencionar. La famosa oxitocina es una hormona que ya creo que lo hemos mencionado en algún momento y que también es sintetizado por un grupo de neuronas que se encuentra en el hipotálamo. Y la oxitocina, fíjese, en el hipotálamo se encuentra la neurona que sintetiza esta hormona, y esta hormona es sumamente importante para el parto y para que se produzca el vaciado de la leche o para la secreción de la leche. Bueno, y ahora sí, ya conociendo a las neuronas unipolares, pseudo-unipolares, multipolares, puedo hablar de la clasificación funcional de Bodiam. Este señor hizo una deducción fantástica. Dice, bueno, yo sé que
la neurona tiene sus prolongaciones que se llama dendrita y el axón. Sé que las dendritas, el soma neuronal y el cono axónico carece de vaina de mielina. Sé que el axón puede tener o no vaina de mielina, pero siempre tiene un envoltorio celular que se llama célula de Schwann. Y tiene una prolongación terminal donde se ramifica y forman los ramilletes terminales y que tampoco tiene vaina de mielina. Entonces, ¿qué dice este señor? Dice, bueno, yo voy a clasificar a las neuronas por zona. Por zona. ¿Ah? Entonces dicen, voy a llamar a esta zona, zona dendrítica, o zona de estimulación o de percepción. Zona dendrítica, zona de estimulación o zona de percepción. Y la zona dendrítica incluye, lógicamente, a las dendritas, incluye a las dendritas, que en este caso emerge del soma neuronal, incluye al soma neuronal, incluye al cono axónico. Entonces, Bodian dice, la zona dendrítica, en donde lógicamente incluimos a las dendritas, al soma neuronal y al cono axónico, lo vamos a denominar áreas de estimulación, porque aquí yo puedo estimularle a esta célula nerviosa. Y bueno, sabemos que el axón, su función es transmitir la corriente eléctrica. Transmitir la corriente eléctrica. No procesa, no modifica. Lo único que hace es transferir esa corriente eléctrica. Y lo vamos a denominar, dice él, zona axónica o zona de conducción o de transporte. ¿No? Zona axónica o de transporte. Su función es transportar la corriente eléctrica. Y la zona telodendrítica dice, bueno, aquí van a estar los ramilletes o pies terminales. ¿Y por qué zona telodendrítica? Porque en este sitio no tengo tampoco vaina de mielina, pero aquí su función es transmitir la corriente eléctrica de una célula nerviosa a la siguiente célula nerviosa o de una célula nerviosa al órgano efector. Entonces, en conclusión, Bodian dice, voy a llamar zona dendrítica a la zona de estimulación y o de percepción, zona axónica a la zona de conducción de la corriente eléctrica o de transporte, y la zona telodendrítica a la zona de transmisión, donde se transfiere la corriente eléctrica a otras células nerviosas o al órgano inervado. Muy bien, mis estimados estudiantes, esto ha sido la clase de hoy. Vamos a dejar neuroglia para la siguiente clase porque la verdad necesitamos también analizarlo un poco exhaustivamente. Hoy creo que brindé muchas informaciones ya para ustedes. A ver qué pregunta tenemos por ahí. ¿Hay alguna pregunta que quieran formular? Espero que hayan entendido algo la clase. Sí, profe, quedó todo muy claro. Bueno. Si no hay preguntas, comentarios, anécdotas, consideraciones, dejamos la clase de hoy hasta aquí. La próxima clase va a ser referente a neuroglias, que son células muy importantes para el tejido nervioso y por ende para el sistema nervioso.